Si antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, ahora en Occidente se habla abiertamente de que se están preparando para... una guerra contra nosotros, aumentando los presupuestos militares ofensivos. En medio de las amenazas de Vladimir Putin, Europa finalmente empezó a actuar. Esta noche, Alemania comenzó a trasladar tropas a la frontera con Bielorrusia hacia Lituania. Por primera vez en su historia, la Bundeswehr desplegará de forma permanente una gran cantidad de soldados en el extranjero y además directamente en la frontera con Bielorrusia, y por otro lado, desde ahí hasta Kaliningrado no está tan lejos. Y la lógica de los países de la OTAN es bastante comprensible. Para ellos, Rusia está al lado, un país que ya atacó a Ucrania y amenaza a los países bálticos y a Polonia. Al mismo tiempo, unas horas antes, el 23 de junio, Vladimir Putin salió ante los graduados de las academias militares en el Kremlin y declaró que Occidente se está preparando abiertamente para una guerra con Rusia, que los países de la OTAN supuestamente pasaron de apoyar a Kiev a preparar directamente ataques contra Moscú y que el principal actor en ese ataque será Ucrania, con su ejército poderosísimo, y que Rusia, por supuesto, solo se va a defender. Suena casi convincente. En esta versión el agresor es Europa y la víctima, que simplemente se verá obligada a defenderse, es Rusia. Recuerden este marco porque todo el episodio de hoy mostrará hasta qué punto este marco de Vladimir Putin está completamente invertido. Los servicios de inteligencia de todos los países de la OTAN ya han declarado al unísono que Rusia podría estar lista para atacar a un país de la OTAN ya en 2029, y los países bálticos ya son un objetivo mucho antes, y en la OTAN pronostican un ataque ya en 2027. Europa realmente se está preparando para la guerra, la única pregunta es de quién y contra quién. Pero Europa tiene un gran problema aquí. Mientras tanto, cuenta febrilmente los años hasta un posible ataque por parte de la Federación Rusa e intenta rearmarse. Sus principales socios militares, Estados Unidos, están haciendo exactamente lo contrario. Están retirando sus tropas de Europa. Y saben, parece que Donald Trump simplemente se apresura a recoger sus cosas y huir de Europa antes de que la guerra realmente comience. Y el problema es que el temporizador de la amenaza rusa y el temporizador de la retirada estadounidense, por primera vez en décadas, señalan la misma ventana de tiempo. Y fue precisamente en esa ventana cuando hoy sonaron las palabras de Vladimir Putin diciendo que Rusia tendrá que defenderse y que Occidente está preparando un ataque contra la Federación Rusa. Analicemos con hechos y fechas quién se está preparando para qué en realidad, y vamos a ir desde el día de hoy, desde los acontecimientos actuales, hacia atrás, paso a paso, en orden cronológico. Me llamo Alexei. Pichi y Pechi juntos vamos a analizar este tema complicado. Vamos a analizar lo que está sucediendo, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube y unirse a la comunidad privada Pechi Insight, pueden hacerlo a través de los enlaces y datos que aparecen. En la descripción de este video, entren, revisen, ahí está todo explicado. Entonces, vamos a empezar con los dos ataques más candentes. Noticias. Antes de pasar al análisis, la primera noticia. Alemania está trasladando 5,000 soldados a la frontera con Bielorrusia. Los soldados de la Bundeswehr estarán desplegados permanentemente en Lituania para proteger el flanco oriental de la OTAN. Y para entender la seriedad del momento, quiero señalar que es la primera vez en su historia que la Bundeswehr desplegará de manera permanente una gran cantidad de soldados en el extranjero y además cerca de Bielorrusia. Dirán ustedes, ¿por qué provocar de esa manera? Bueno, el problema es que Rusia ya ha desplegado, por ejemplo, armas nucleares en Bielorrusia y es necesario que alguien de la OTAN las vigile. En Lituania la cosa va en serio. En el lugar de los bosques densos, aparecen nuevos edificios residenciales, escuelas, guarderías, instituciones médicas y así sucesivamente. Y, como pueden entender, es precisamente ahí donde van a empezar a ver esta parte ubicada, el medidor de tamaño y el descargador inmediato. Como declaró el ministro de Defensa lituano, cito, Alemania y Lituania, en cualquier caso, estarán listas para finales de 2027 si no antes. La brigada estará completamente equipada y lista.
Y fíjense que el ministro de Defensa de Lituania, es decir, de uno de los países bálticos, menciona precisamente finales de 2027 o tal vez antes. Más adelante volveremos a esa fecha. Regresemos al presente. Cabe señalar que en Lituania ya hay casi 2.000 militares alemanes desplegados, y este mes están realizando ejercicios literalmente a 20 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Y la segunda noticia. Vladimir Putin declaró públicamente la víspera que los países de la OTAN están elaborando planes de guerra contra Rusia, como la Alemania nazi en 1941, y que Rusia está lista para responder a estas amenazas. A continuación, citaré sus palabras. Vemos que si antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder de manera ilegal mediante un golpe de Estado armado, ahora en Occidente hablan abiertamente de que se están preparando para la guerra contra nosotros y están aumentando los presupuestos militares ofensivos. Al mismo tiempo, para justificar tales gastos y la radical militarización de sus países, los líderes de los países de la OTAN y la Unión Europea, como antes, utilizan declaraciones falsas sobre una supuesta amenaza militar rusa. El esquema de acciones del llamado Occidente Democrático es muy simple. Primero crean amenazas para nuestro país, nos obligan a tomar medidas necesarias para la autodefensa y la autoprotección, y luego inmediatamente nos acusan de todos los pecados mortales. Para justificar la continuación de su política agresiva, de sus acciones agresivas contra Rusia, incluso a nosotros, todo esto nos resulta bien conocido, bien familiar. Incluso después del traicionero ataque a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, precisamente un ataque traicionero del Occidente, la Alemania de Hitler intentó acusar a la URSS y a Stalin de agresión contra lo que hoy llamamos Occidente colectivo. Es sorprendente, pero hasta ahora esto todavía se sigue discutiendo en círculos cuasi científicos, subrayó. Rusia defiende de manera consistente la seguridad igual e indivisible para todos. Estamos convencidos de que esto solo se puede lograr formando un sistema multipolar de relaciones internacionales y garantizando de manera confiable la seguridad militar de cada Estado. Al mismo tiempo, estamos listos para responder de manera oportuna y adecuada a cualquier amenaza externa o interna. Y aquí los expertos ya aseguran que, en general, Vladimir Putin decidió irse con todo y realmente pasar a la ofensiva ya contra Europa. Dicen que la escalada es el único as bajo la manga de Vladimir Putin, ya que la guerra en Ucrania objetivamente está llegando a un punto muerto, porque el ritmo de avance que está mostrando el ejército ruso en el frente indica que les tomaría otros 10 años capturar la región de Donetsk. Pero aquí la pregunta es si Europa está preparada para esto, y aquí es donde pasamos al análisis de lo que está sucediendo. Anunció 2 noticias. Ahora analicemos qué más está sucediendo. Hay 2 gráficos que ahora se están acercando entre sí y su intersección es el momento más peligroso para Europa en los últimos, probablemente, 30 o incluso 40 años. El primer gráfico es el temporizador que pusieron los servicios de inteligencia y los estados mayores de Europa. Es la fecha en que Rusia estará lista para atacar a Europa. El segundo gráfico es la retirada de las tropas estadounidenses del continente europeo. Y el problema es que el primer temporizador avanza hacia finales de la década. Pero el segundo, de hecho, ya se activó. Empecemos con lo que sucedió hace apenas unos días. El 18 de junio en Bruselas, el jefe del Pentágono, el ministro de Defensa de los Estados Unidos de América, Pete Hegseth, habló ante los ministros de Defensa de la OTAN y en lugar de palabras de apoyo, les dio una reprimenda. Anunció una revisión de 6 meses de la presencia militar estadounidense en Europa y advirtió que algunos países no la pasarán. Bueno, el punto es que en 6 meses el Pentágono decidió averiguar de dónde retirarse y de dónde no retirarse, y también en qué medida hacerlo. Pete Hegseth calificó de vergonzosa la negativa de varios aliados europeos a proporcionar bases a Estados Unidos para ataques contra Irán y declaró que la revisión debe garantizarlo. La OTAN avanza rápida e irreversiblemente hacia que Europa asuma la responsabilidad principal de su propia defensa. Y aquí es donde las palabras empezaron a convertirse en acciones.
Un poco antes, el 3 de junio, Estados Unidos dio la señal de que, en caso de crisis, ya no proporcionaría a los países de la OTAN un portaaviones con buques de escolta, aviones cisterna y decenas de cazas. Y así, el comandante supremo de la OTAN, que por cierto siempre es un estadounidense, ya está trabajando en planes alternativos para la defensa de Europa sin estos recursos estadounidenses. Una vez más, el portaaviones y los barcos de escolta, los aviones cisterna y decenas de cazas. La mayoría de todo esto, los europeos simplemente no cuentan con eso. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intentó suavizar un poco el golpe y llamó al modelo de fuerzas solo una herramienta de planificación, como diciendo, cuando comience una guerra real, todos estarán involucrados, tanto los portaaviones como los aviones cisterna y todos los demás. Pero mientras no haya guerra, por supuesto, los estadounidenses pueden planear lo que quieran. Pero en ese momento, mientras Estados Unidos todavía se está retirando, el general alemán, que es el jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr, hace una declaración. Él dice que la evaluación de inteligencia acordada dentro de la OTAN indica que Rusia estará lista para atacar a la OTAN ya en 2029. ¿De dónde salió ese año 2029? Como dijo el general, es un consenso de los servicios de inteligencia de la alianza. Bueno, estoy seguro de que ya han escuchado más de una vez en las noticias que los suecos mencionaron una fecha. Según sus datos, es alrededor del año 2030. Los alemanes mencionaron otra fecha, los bálticos mencionaron una tercera fecha, y al final todos estuvieron de acuerdo. Todas las agencias de inteligencia europeas se reunieron, recopilaron toda esta información y decidieron que lo más probable es que sea en el año 2029, más cerca de ese año. Pero no para todos. El 12 de junio, la publicación alemana Bild citó al inspector de las fuerzas terrestres de Alemania. Y él declara que los 32 socios de la OTAN están de acuerdo en que Rusia podría tener la capacidad de invadir un país de la OTAN en el año 2029. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, confirmó oficialmente esta evaluación un poco después, pero luego agregó, casi de pasada, que los países bálticos están en peligro mucho antes. Y aquí es donde entra la inteligencia ucraniana con el detalle más alarmante respecto a la geografía del próximo ataque. Entonces, les recuerdo que el 16 de mayo, después de recibir un informe de los militares y la inteligencia, Zelensky declaró lo siguiente. Rusia está considerando nuevas operaciones ofensivas en las zonas de Kiev, en las regiones de Kiev y Chernigov, desde el territorio de Bielorrusia. Así como la posibilidad de utilizar el territorio de Bielorrusia para atacar a los países vecinos de la OTAN, el objetivo concreto es el corredor de Suwalki. Es la frontera común entre Polonia y Lituania, de 70 kilómetros de ancho entre Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. Y este territorio, desde hace mucho tiempo, se considera la principal debilidad del flanco oriental de la OTAN, lo que realmente ocurre en ambos lados. Los rusos de hecho ya están allí, y los rusos en Bielorrusia de hecho también ya son rusos. Y si este corredor de 70 kilómetros simplemente se corta, los países bálticos, Finlandia y Suecia quedan completamente aislados del resto de la Alianza del Atlántico Norte. Paralelamente, a finales de mayo, les recuerdo, drones rusos entraron en Rumania. Uno se estrelló contra un edificio residencial de varios pisos y Bucarest empezó a hablar sobre la posibilidad de aplicar el artículo 4 de la OTAN sobre consultas. Pero al final no realizaron consultas públicamente. Pero no piensen que en la OTAN simplemente ignoraron todo esto. Estos 5.000 soldados alemanes en Lituania también son una respuesta. Pero vamos a retroceder un poco más aquí para entender que la preocupación se fue acumulando durante meses. En diciembre de 2025, en una reunión privada en Londres organizada por el Centro de Análisis RUSI, militares y agentes de inteligencia occidentales llegan a la conclusión de que Occidente enfrenta una amenaza global, un conflicto global, pero no está en absoluto preparado para ello. Y las estimaciones sobre cuándo podría estallar la guerra son aún más duras que las oficiales. Según algunas de ellas, el Kremlin podría atacar a la OTAN realmente a más tardar en 2029. Todo encaja aquí. Pero los países bálticos podrían enfrentarse a la agresión rusa incluso antes, ya en 2027. ¿Por qué dije que el ministro de Defensa de Lituania enfatizaba tan claramente el final del año 2027 diciendo que todo ya estaría listo, las tropas alemanas desplegadas, todo perfecto? Y lo más importante es que se reconoce el hecho de que la guerra, de forma atenuada, ya ha comenzado, ya está en marcha. Rusia está librando una guerra híbrida contra Europa. Son sabotajes.
el envío de drones al espacio aéreo de la OTAN, provocaciones con cazas, interferencia de GPS y así sucesivamente. Y como declararon los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, Moscú ha entrado en la fase 0 de preparación para una posible guerra con la OTAN. Además, hoy los analistas aseguran que todas las señales de Rusia en las últimas semanas de que el Kremlin está listo para negociar con Europa. Es una nueva operación militar especial de Vladimir Putin. Crear la apariencia de estar listo para negociar, presentar a Europa condiciones imposibles de cumplir, como por ejemplo retirar las tropas de la OTAN del flanco oriental y luego atacar a Europa, alegando que Rusia propuso resolver todo de manera pacífica, pero Europa no quiso y fue ella misma quien provocó la guerra. De hecho, es el mismo escenario que Rusia probó en Ucrania. Les recuerdo que en diciembre de 2021 Vladimir Putin lanzó públicamente un ultimátum a Occidente, exigiendo que los países de la OTAN retiraran su presencia militar del flanco oriental. Y exigió que la OTAN en general retrocediera a sus posiciones anteriores. Eso fue en ese año. Es evidente que en la OTAN nadie tenía intención de hacerlo, después de lo cual Rusia inició una invasión a gran escala en Ucrania, argumentando que, nosotros ofrecimos llegar a un acuerdo pacíficamente. Y ahora, las señales de que él, Putin, planea negociar con Europa indican que lo más probable esto es otra de esas operaciones especiales. Quiero señalar otra fecha muy importante. Es el 16 de febrero de 2026. Ese día, los jefes del Estado Mayor de Alemania y del Reino Unido, el general Karsten Breuer y el mariscal del aire Sir Richard Knighton, emiten la advertencia conjunta más contundente hasta ese momento. En ese momento, llamaron a los europeos a enfrentar la incómoda verdad sobre su seguridad y a tomar una decisión difícil respecto a los gastos. Su fórmula en ese momento sonaba de la siguiente manera: fortalecimiento militar junto con la disposición para librar una guerra en el continente europeo. Este es un riesgo creciente que requiere atención colectiva y, sin duda, la intención de Moscú va más allá del conflicto actual. Por lo tanto, en consecuencia, es necesario aumentar los propios gastos en defensa. Y aquí es donde se revela la esencia del problema de Europa. Entre el plazo en que podría materializarse la amenaza de la Federación Rusa y el plazo que necesita Europa para prepararse para enfrentarla, hay una enorme brecha. Las fuerzas de seguridad europeas advierten que Rusia podría iniciar una guerra contra el territorio de la OTAN ya en esta ventana entre 2027 y 2030, pero los planes de rearme de Europa no cubrirán las brechas críticas en capacidades hasta 2035. Esta brecha de 5 a 7 años es precisamente la más peligrosa, y eso es exactamente la llamada ventana de guerra, una oportunidad para Vladimir Putin. El general Grinkiewicz del Comando Europeo de Estados Unidos ya declaró lo siguiente en el Senado de Estados Unidos el 12 de marzo. Incluso si el gasto aumenta hasta el 5% del PIB Europa, solo podrá establecer su propia defensa convencional hasta el año 2035, y hasta entonces Europa no podrá hacerlo sin Estados Unidos. Y mientras el temporizador europeo avanzaba hacia el 2029, Estados Unidos empezó a hacer exactamente lo contrario de lo que dicta la lógica de la amenaza. Trump ordenó retirar las tropas, no aumentar, sino retirar. Aquí también lo analizaremos más adelante por fechas, también de lo más reciente hacia atrás. Entonces, en junio de 2026 ocurre esta revisión de la estrategia de la OTAN 3.0 de la que ya hablé. El Pentágono se toma 6 meses para revisar toda la presencia de Estados Unidos en Europa. Antes de esto, a principios de junio, se negó el envío de un portaaviones, aviones cisterna y cazas en caso de crisis. La reacción del Congreso de Estados Unidos fue muy significativa, y eso de parte de ambos partidos. Por ejemplo, el republicano Don Bacon, quien es copresidente del Grupo Báltico de la Cámara de Representantes, y eso de parte de ambos partidos. Por ejemplo, el republicano Don Bacon, quien es copresidente del Grupo Báltico de la Cámara de Representantes, declaró, cito, «La administración sigue reduciendo unilateralmente las fuerzas en Europa, mientras Rusia continúa su invasión en Ucrania y amenaza a los países bálticos». Al mismo tiempo, el senador Coons advierte que la pérdida de los bombarderos estratégicos estadounidenses será un gran problema, porque los aliados no tienen con qué compensar esa pérdida. ¿Por qué? Porque toda la arquitectura de la OTAN se ha construido durante décadas alrededor de las fuerzas aéreas estadounidenses.
Y objetivamente, Europa ni siquiera tiene sus propios bombarderos. No tiene. Retrocedamos un poco más hasta mayo de este año. Esa fue la primera señal de alarma, la advertencia de que los europeos no solo deben pensar en cómo rearmarse, sino que debieron haberlo hecho desde ayer. El 1 de mayo, el Pentágono anuncia la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de Alemania. Y fue entonces cuando la revista Time formuló la magnitud, que sonaba así. Esto puede ser solo el comienzo de una retirada mucho más amplia, y a la pregunta de los periodistas, Donald Trump respondió que los recortes podrían ser aún mayores. Según los expertos, el motivo no era estratégico. No, Donald Trump tenía un motivo punitivo. Cuando Europa se negó a enviar barcos para abrir el estrecho de Hormuz, Donald Trump calificó a la OTAN de inútil, cobarde y cosas por el estilo. Y desde entonces parece que intenta castigar a los aliados por eso. Y todo eso de que Estados Unidos retira tropas de Europa porque necesita fuerzas en la región Indo-Pacífica contra China, todo eso es una tontería, pura tontería. ¿Por qué? Trump ya dejó claro que no piensa defender Taiwán y, como saben, canceló el contrato de venta de armas a Taipei inmediatamente después de reunirse en mayo con el líder chino Xi Jinping en Pekín. Por eso, supuestamente, aumentar fuerzas allá a costa de debilitarlas aquí es una completa tontería. Hasta ahora no se ve ningún aumento de fuerzas en el Indo-Pacífico, en la región del Pacífico por parte de Estados Unidos. Pero aquí ni siquiera se trata del número de soldados. 5.000 para allá, 5.000 de regreso. No se trata de eso. La retirada de tropas de Alemania no es la historia principal. Lo que es más preocupante son los despliegues de misiles cancelados y las reservas de armas agotadas, que silenciosamente están minando los cimientos de la estrategia de disuasión de la OTAN, concretamente. Está en duda el despliegue de misiles de crucero de largo alcance, Tomahawk, que se planeaba desplegar en Alemania en 2027, y ahora Alemania le pide a Ucrania que acelere el desarrollo de su propia capacidad balística para intentar cubrir esa brecha. Regresemos aún más en el tiempo, octubre, noviembre de 2025, cuando todo esto comenzó públicamente. El 29 de octubre, Estados Unidos anuncia que retira de Rumania una brigada de la División Aerotransportada 101 del ejército estadounidense. A lo que voy es que, en realidad, Trump no solo está tomando represalias. Él planeó esto mucho antes, incluso antes de la operación en Irán. En ese momento, el Pentágono insistió en que esto no era una retirada de tropas de Europa, sino, cito, una señal positiva de las crecientes capacidades europeas. Es decir, que los europeos ya pueden manejarlo por sí mismos, así que ¿para qué deberíamos quedarnos aquí? Pero incluso entonces, los republicanos, es decir, los jefes de los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y de la Cámara de Representantes, Wicker y Rogers, empezaron a dar la voz de alarma y en una declaración conjunta escribieron lo siguiente. La decisión del Pentágono parece descoordinada y contradice directamente la estrategia del presidente Trump, lo que genera preocupación porque ni siquiera consultaron previamente con el Congreso. Y ahora vamos a juntar esas dos líneas de acontecimientos y las dos cuentas regresivas para entender qué está pasando realmente. La inteligencia europea, con el acuerdo de los 32 países de la OTAN, fija una fecha. Rusia podría estar lista para atacar en 2029, pero los países bálticos podrían estar bajo amenaza ya en 2027. La guerra híbrida incluye sabotajes, incursiones de drones, interferencia de GPS y, según los europeos, ya está en marcha. Es decir, la guerra híbrida ya comenzó. La modernización armamentista de Europa cerrará las brechas críticas no antes del año 2035. Es decir, la ventana de vulnerabilidad de Europa es precisamente entre los años 2027 y 2030, y justo en esa ventana, los Estados Unidos de América comienzan a retirar sistemáticamente sus fuerzas de Europa. Primero Rumania, luego Alemania, después la negativa de proporcionar portaaviones y bombarderos en los planes de crisis, amenazas de retirar tropas de Italia y España. Y además está en gran duda la presencia de misiles Tomahawk en Alemania en ese mismo año 2027. Y aquí los analistas del Atlantic Council dan un marco muy sobrio, ya saben, sin pánico, pero también sin hacerse ilusiones. Y suena así. Desde el punto de vista de Moscú, este paso será percibido como un debilitamiento de la determinación de los Estados Unidos de América. Como diciendo, entonces no tienen fuerzas suficientes para varios frentes.
La lección para los líderes europeos es que mostrar avances en sus propios gastos es la mejor manera de mantener a los estadounidenses involucrados. Hay que, por extraño que suene, gastar dinero a manos llenas. Las muletas estadounidenses insustituibles que Europa aún no puede reemplazar ni reproducir están claramente enumeradas. Eso es inteligencia, observación y reconocimiento, ataques de largo alcance, mando y control, logística, transporte y, lo más importante, el paraguas nuclear. Y ahora Europa está intentando aprender a hacer todo esto por sí misma. Y cuando Vladimir Putin ve todo esto, lo usa como pretexto para acusar a Europa de prepararse para la guerra. Por un lado, Europa intenta protegerse preventivamente de Rusia, y por otro lado, Europa se rearma porque los estadounidenses se están yendo. Es decir, inevitablemente sí, los estadounidenses se van y los europeos empiezan a asignar más dinero para, por ejemplo, reemplazar el armamento de misiles, pensar en casas, pensar en bombarderos. O, por ejemplo, trasladar tropas alemanas a los lugares de donde se están yendo los estadounidenses, y así sucesivamente. En cualquier caso, todo esto parece una preparación para una gran guerra. Y Putin utiliza todo esto para declarar retóricamente y con fines propagandísticos que, miren, la OTAN se está preparando para la victoria. Y saben, el principal peligro no es que Rusia inevitablemente ataque en 2029 o, en el caso de los países bálticos, en 2027, no. Las predicciones, al fin y al cabo, son solo predicciones y pueden no cumplirse. Y muchas de ellas dependen directamente de si la guerra en Ucrania habrá terminado para ese momento, y si terminará de tal manera que Moscú tenga tiempo de recuperar sus fuerzas, qué pasará con la economía y así sucesivamente. Es decir, hay muchas variables aquí. El principal peligro no está en eso, sino en la sincronía de esos dos gráficos. Por primera vez en décadas de existencia de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, el reloj de la amenaza y el reloj del debilitamiento de Occidente, lamentablemente, señalan la misma ventana de tiempo. Y es precisamente en esa ventana cuando Vladimir Putin podría atacar en tierra. Y es muy extraño darse cuenta de que en el Pentágono, por ejemplo, puede que no sean conscientes de esto. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. No olviden suscribirse a mi canal de Telegram Peachy News. El enlace está en la descripción de este video. Y también en la descripción del video están los enlaces para apoyar el trabajo de este canal de YouTube y para unirse a la comunidad privada Peachy Insight, donde nos comunicamos directamente y donde yo personalmente respondo todas sus preguntas, donde discutimos temas que no se abordan aquí en YouTube y, por cierto, también hablamos de temas que aparecerán en YouTube más adelante. Por eso, ustedes sabrán mucho antes de qué vamos a hablar en el próximo episodio, así que vayan, suscríbanse y apoyen el trabajo de este canal de YouTube. Y bueno, amigos, no olviden escribir en los comentarios su opinión sobre el tema que presentamos. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.